La relación de un autor y un agente literario se basa en 4 pilares fundamentales que son la comunicación, la transparencia, la confianza y la confidencialidad. Leer te agranda el deseo y el horizonte de la vida. Bueno, en el arte de crear cultura seguimos indagando, seguimos investigando en esos oficios o trabajos que hacen que la cultura del entorno cambie, vaya hacia unos caminos o vaya hacia otros. Y hay un oficio que es algo desconocido, que es el de la agencia literaria, ¿no? Palmira Márquez nos ha recibido porque queremos saber qué es una agencia literaria y nos ha recibido en la agencia literaria, es decir, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve una agencia literaria? Bueno, pues bienvenidos a Dos Pasos. Un placer. Es verdad que dentro de todos los actores que participan en el sector editorial, probablemente el oficio del agente literario sea el más desconocido, o al menos lo ha sido hasta hace unos años. Yo creo que ahora ya está mucho más instalado, ¿no?, en la mente en la sociedad. El agente literario viene a ser lo que es el representante para el actor o la actriz o el manager en el mundo de la música. Somos esos profesionales que trabajamos representando a escritores y eso significa pues, defender sus intereses, sus derechos y con el objetivo, sobre todo ese, de profesionalizarlos, es decir, de que estos escritores puedan vivir de lo que hacen. Nosotros en nuestro caso, en nuestro día a día, acompañamos al autor y a la autora durante todo el proceso creativo de sus novelas. Hacemos también un trabajo muy de editores. Aquí siempre decimos que tenemos alma de editores los que trabajamos en la agencia y lo que hacemos es intentar que sus libros lleguen a ser publicados por las mejores editoriales, tanto aquí en España como también fuera, y que puedan también viajar a otros soportes, ¿no?, como puede ser el audiovisual. Pues eso, lograr que sean leídos por el mayor número de lectores posible. Ahora vamos a ir parte a parte, ¿no? Pero esto siempre que preguntamos a alguien que tiene porque esto en el fondo es un trabajo creativo, sí. Es creativo, sí. Y además, bueno, en este caso concreto además hace falta ser bastante intuitiva, ¿no?, en tu caso, para ver por dónde ir, por dónde no ir, y es bastante arriesgado por otro lado, ¿no? Entonces la pregunta que nos surge siempre es ¿por qué? O sea, ¿cómo es que has llegado a la idea de dedicarte a esto, ¿no? ¿Tienes tú un momento concreto en que sucedió o es un proceso continuado? Pues a mí, yo siempre lo digo, o sea, fue el azar y fue también la amistad el que me trajo a este trabajo, que ha sido para mí, bueno, lo es, una suerte, ¿no?, dedicarme a ello. Digo que es una suerte porque para mí los acompañantes inseparables e imprescindibles en mi vida han sido los libros. Entonces, que yo haya podido hacer de esa necesidad que es la lectura en mi vida, mi forma mi trabajo y la manera de ganarme la vida, me parece pues una suerte. ¿Y por qué los libros y no el baloncesto o el, bueno, o el tenis? También soy muy deportista. Sí. También soy muy deportista. Bueno, los libros han sido mi alimento desde que era pequeña. O sea, he sido siempre una niña que siempre me recuerdo rodeada de libros. He sido una consumidora muy precoz de libros y no sé moverme como no sea en un entorno. Bueno, me gusta la cultura en general, o sea, me gusta el cine, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta el arte. Creo que para mí es un alimento esencial, ¿no? Desde muy pequeñita los libros han sido para mí, han formado parte de mi vida. Yo estudié periodismo y me dediqué durante mucho tiempo a la comunicación, o sea, durante muchísimos años. Bueno, muchos años, a ver. Y yo empecé en la radio, en la cadena SER, trabajé también en gabinetes de prensa y un buen día recaló en Madrid para dirigir la comunicación de las librerías Crisol. Y cuando aquello empieza a flaquear,
es el momento de liarme la manta a la cabeza y empecé a hacer gestión cultural y a llevar la comunicación de empresas públicas y privadas muy relacionadas con el ámbito de la cultura, sobre todo con el mundo del libro. Llevé durante muchos años la Feria del Libro de Madrid, la comunicación. Y un buen día, por eso digo que fue la amistad la que nos llevó a Miguel Munarriz, que es mi marido y mi socio, a la agencia literaria. Luis Eduardo Aute, un gran amigo nuestro, nos dijo un día: quiero publicar las letras de mis canciones y os declaro mis agentes literarios. Bueno, y ahí empezó todo. Padrino, ¿no? Ahí empezó. No, vaya mentor. Magnífico, magnífico, porque Eduardo, bueno, es un ser esencial en nuestras vidas y yo creo que en la vida de muchos, y ahí está su obra que lo acredita, ¿no? Y entonces empezáis con él y ahora, después de mucho tiempo, tampoco un libro para ti es una cosa muy diferente a lo que era un libro hace 20 años o lo que puede ser para mí, que no soy agente literario. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el objeto físico para ti y lo que puede ser para el resto de personas, ¿no? Porque tú sabes cómo se ha creado todo eso. Claro, para mí el libro es, lo que decíamos antes, esencial, ¿no? Ese compañero inseparable que ha estado en mi vida, pero como decía, claro, para mí es mucho más, es mi forma de vida, ¿no? Yo tengo la suerte de ver nacer el libro que llega a las librerías, de todos los autores y autoras a los que representamos. Pero ¿cómo es tu proceso? Porque ahí tú estás desde el primer momento. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Desde que surge la idea en la cabeza del escritor hasta que me empieza a pasar los primeros textos. Hay muchos autores que, por ejemplo, pues cada uno tiene sus manías, ¿no? Hay gente que ni siquiera me avanza una idea y me da el libro cuando está absolutamente terminado por su parte, ¿no? Y ahí es cuando yo leo, pero hay otros autores que no, hay otros autores que necesitan sentirse acompañados durante todo el proceso creativo y me van entregando el libro capítulo a capítulo, de tal manera que yo voy leyéndolo y haciendo un editing simultáneo e intervengo, ¿no? Intervengo pues diciéndoles si funcionan los personajes, si las tramas están bien, si la estructura es adecuada. Voy haciendo ese trabajo de editor que a mí particularmente me fascina, de tal manera que me siento también un poco madre de esos libros, ¿no? Yo cuando veo los libros de mis representados en las librerías, es muy difícil no sentir que es algo también tuyo, ¿no? Por estar ahí en todo el proceso. Es que lo es, de hecho, ¿no? Los autores y las autoras entienden que la edición de un libro, o sea, porque aquí estamos hablando de un trabajo en el que tú estás trabajando con gente con diferentes egos o diferentes formas de ser y en los que tú tienes que ser muy propositiva, ¿no? Y tienes que decir por aquí mejor, ¿no? O este es el camino, o incluso tenías que decir que hay cosas que se han quedado regular o que han quedado mal. A ver, la última palabra siempre la tienen ellos, pero yo tengo que decir, a ver, la relación de un autor y un agente literario se basa en 4 pilares fundamentales, que son la comunicación, la transparencia, la confianza y la confidencialidad. Eso se va generando con el tiempo, igual que en cualquier relación, una relación de pareja, una relación de amistad. Uno empieza y empieza a nutrir esos pilares sobre los que se sustenta eso. Yo tengo que decir que mis autores son muy receptivos, tienen los egos muy bien gestionados y que hemos establecido, porque realmente tenemos una relación muy fluida, una relación de mucha confianza. Como digo, la última palabra siempre la tienen ellos, pero escuchan, y eso ya es una virtud. Hay otra cosa que yo siempre les digo a mis autores, y es que nunca, por muy bien que a uno le vaya, por muy éxito que tenga, nunca se debe perder la humildad. Si uno pierde la humildad, es probable que no avance. Si uno es humilde, siempre se dan pasos cualitativos en todo, en la vida. Y en esto también, lógicamente. Entonces, son muy receptivos, escuchan y obviamente no siempre una tiene la razón. Hay veces que en esa comunicación ellos me pueden llevar hacia su lado y yo cambiar de opinión. Pero eso es lo bonito. Ya me gustaría a mí que en el resto de las cosas en la vida se dialogara tanto. Pues sí, no nos vendría mal, nos vendría muy bien. Hay otra cosa que has dicho al principio, ¿no? Hablabas de otra particularidad de la agencia literaria, que es que en un momento dado podéis entender que una novela o un relato
tiene camino para convertirse en otra cosa, o no convertirse, sino además ser otra cosa, ¿no? Está ahí el relato, la novela, y luego se convierte en una película o en una serie. ¿Y ese camino también lo buscáis desde Por la supuesto. agencia? O sea, ¿Y eso a los autores también no les cambia un poco la...? A ver, un escritor y una escritora escriben para ser leídos. O sea, el objetivo básico de un escritor es que su libro, que su obra, llegue al mayor número de lectores posible. Y eso se consigue publicando en las mejores editoriales, no solamente aquí, sino también en el extranjero. Pero qué duda cabe que dentro de ese objetivo que tiene el agente literario, del que hablábamos antes, que es profesionalizar a las personas que escriben, a los escritores y escritoras, entra también el poder canalizar sus obras que lleguen también a otro público, y eso se hace pues, a través de otros soportes como pueden ser en este caso el audiovisual. Nos hemos dado cuenta que ha habido un momento en los últimos años de auge y efervescencia en el mundo del audiovisual por también las plataformas y tal, y yo siempre lo pensé, cuando llegué a la agencia literaria, además siendo una cinéfila como soy, siempre pensé que las grandes historias están en los libros. Y, por ejemplo, prácticamente el 85% de los productos, de las películas, de las series audiovisuales que se producen en el mercado anglosajón vienen de adaptaciones literarias, precisamente por eso, porque las grandes historias están en el libro. Entonces yo me acuerdo que cuando monté la agencia literaria cuando montamos en el año 2003, yo me hice al mismo tiempo la relación de editoriales que la relación de productoras y cadenas, a dónde llevarlo. Obviamente todos los libros no son susceptibles de convertirse en una serie o en una película, pero aquellos que sí lo son, ¿por qué no? Y es una forma también de profesionalizar al escritor, porque ya no solamente gana con sus anticipos y sus royalties, con los derechos de autor, sino que tiene también la posibilidad de ver convertida su obra en una película o una serie, que eso ya le va a aportar dinero, pero no solamente eso, es que esa película y esa serie se convierten en un gran plan de marketing y comunicación para un libro. Y eso hace que se venda más. Entonces, por supuesto, nosotros aquí somos muy proactivos. De hecho, ahora mismo, entre lo que tenemos opcionado, que opcionarse un libro no significa que se vaya a producir, pero ya ha habido alguien que ha dicho aquí puede haber una serie o puede haber una película, y se queda durante un tiempo que se estima en ese contrato que se hace para levantarlo financieramente. Pues entre lo que está opcionado, lo que ya tenemos estrenado, lo que está en desarrollo, lo que se está rodando o a punto de estrenarse, hay como más de 60 proyectos audiovisuales ahora mismo en la agencia. Fíjate. Con lo cual sí nos gusta mucho trabajar ese ámbito también. Pues antes de preguntarte por una situación general, ¿no? Que no es solo la de esta agencia, sino la del mundo editorial en general, una cosa que me ha quedado y que yo creo que a la gente le va a llamar mucho la atención o le habrá llamado la atención al escucharte, también el hecho de que un libro se pueda vender en el extranjero, o bien en español en países de habla hispana, o bien porque se traduce. Eso también es un camino complicado. Claro, sí, es complicado porque en el mundo somos muchos. Y a los editores extranjeros, igual que les llegan nuestros libros, les llegan los de la cantidad, imagínate, millones de libros que hay en el mundo, y es complicado. Pero bueno, nosotros lo trabajamos directamente desde la agencia. Tenemos un departamento que se encarga de los derechos, de la venta de los derechos internacionales de los libros de los autores a los que representamos, Alexandra Templier, que lleva ya 10 años con nosotros trabajando, como digo, directamente. Eso pues, le implica pues, hacer catálogos bilingües 2 veces al año, acudir a las ferias del libro, estar en contacto permanente, que también eso ha cambiado mucho. Antes, para tener un contacto con los editores de fuera, pues era telefónico, por correo electrónico o yendo a las ferias. Frankfurt, Londres, Bolonia, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado mucho con las ventajas, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Ahora hay una comunicación muy fluida con los editores y estamos permanentemente en contacto, también a través de coagentes, que en este caso nosotros trabajamos en Italia, en Alemania, en Holanda, y también con la figura del scout, que es ese ojeador que va mirando qué es lo que está funcionando en determinados países y demás. Es difícil, pero nosotros pues pico pala. Esto es como todo. Creemos muchísimo en los libros de nuestros autores, conocemos mucho, y eso es muy importante, no solamente
saber qué es lo que se demanda en el mercado español, sino también qué se demanda en los mercados fuera, y conocemos muy bien también el perfil editorial de cada sello, porque no todos los libros pueden ir a todos los sellos, lo sabemos. Los libros que tienen una narrativa más comercial van dirigidos a unos sellos con ese perfil, y los que tienen una narrativa más literaria van a otros. Tienes que saber muy bien cuál es el ecosistema donde te estás moviendo, claro. Y eso es lo que le quitas al autor de preocupación y a la autora, ¿no? Que a ver a qué editorial voy con esto. Claro. Este es un camino. A ver, es difícil. Yo reivindico, ¿cómo no lo voy a reivindicar? El oficio de la gente literaria, ¿cómo no lo voy a hacer? Es a lo que me dedico, pero sí que es verdad que yo creo que ahora mismo cualquier autor o autora que se precie tiene un agente literario, porque si no es muy difícil. Hay mucho ruido y escribe mucha gente. Bueno, yo... escribe mucha gente. Hace poco leí que en España se publican 90.000 libros al año, no todos en papel, a lo mejor 60.000 sí en papel, ¿no? La mayoría son académicos, tal, pero bueno, que es una cifra de desmayarse, ¿no? Es como 200 y pico libros al día. Y claro, abrirse paso en esa selva es complejo, ¿no? Es difícil, por eso... Por otro lado, además, las librerías, las bibliotecas han cambiado también, las librerías, no las bibliotecas. Las librerías de antes ya no son las de ahora, algunas están cerrando, la más antigua de España está en Salamanca, ¿no? Ha cerrado recientemente, y cosas así, y sin embargo hay librerías que se hablen con otros conceptos, otras fórmulas, otros formatos. Súper interesantes también, ¿no? Como de crear una cultura de barrio, no sé, pero en este contexto es complicada la situación en este momento para el mundo editorial. Pues fíjate que yo creo que estamos viviendo un buen momento en el sector editorial. Sí, yo creo que desde la pandemia, fíjate que veníamos azotados por una crisis financiera que nos dejó a todos muy tocados, y al sector editorial obviamente. Yo recuerdo años terroríficos, sobre todo el año 2000, a partir del 2012, 2013 fue terrible. Habíamos perdido, no recuerdo mal, a lo mejor hay alguien que me pueda corregir, pero en torno a un 40% de cuota de mercado, que es una barbaridad. Y sin embargo, claro, luego apareció la pandemia, el día nos confinaron a todos, ese 14 de marzo de 2020 que no olvidaremos nunca. Estábamos todos, los que nos dedicamos a esto, muy asustados, porque veníamos de perder mucho y claro, se cerraban las librerías. Y nosotros tenemos un sector que no es como otros sectores, el automovilístico y tal, que tienen sus ayudas, sus subvenciones, sus rescates. El sector editorial lo sacamos a flote los lectores. Y era muy difícil, y sin embargo ocurrió pues como el mejor de los escenarios, y es que con tanto tiempo libre en nuestras casas, ¿qué hicimos? Pues consumimos lectura y audiovisual. De ahí fue también tantísimo como se produjo en ese momento para plataformas, series, etcétera, etcétera, y muchas de ellas basadas también en libros. Pero recuperó. El sector recuperó, y ahora mismo estamos en unas cifras que no están nada mal. El último barómetro de hábito de lectura y de compra de libros que encarga siempre la Federación de Gremios de Editores de España, a Conecta, habla de que el 68,3% de la población leyó en 2023, con un dato además que para mí es muy gratificante y esperanzador, y es que la juventud, los niños, desde los 6 hasta los 14 años, leen un 86%. Ojo a ese dato, que no está nada mal. No está nada mal. Entonces, ¿que puede ser mejorable ese 68,3%? Por supuesto, y que vivimos además en un país donde se edita muy bien. De un 50 y tantos, venimos de 10 años o 15 años. Ahora mismo, después de los años después de la pandemia, que eso se recuperó, nos estamos manteniendo. Pero sí, yo creo, y esa es mi percepción, yo sí noté que hubo unos años en que el libro perdió el valor en la sociedad. O sea, había perdido el valor. Y sin embargo, yo creo que el valor al libro se le ha devuelto a la sociedad.
Y yo sí noto que es una cosa también muy aspiracional, y eso siempre es bueno. O sea, poner un libro en tu vida es algo que antes no se le daba valor y ahora lo tiene, y eso es muy importante. Y por supuesto, apoyo absoluto, y además esto sí que es una reivindicación y ya que tengo esta posibilidad lo hago, que tenemos que apoyar a las librerías y a las bibliotecas. Un país sin librerías, sin libreros y sin bibliotecas es un país que puede hacer, se llena de fisuras, y las fisuras son muy malas porque hacen que una sociedad no tenga criterio y se nos cuelan muchas cosas muy peligrosas que nos están viniendo. La gente tiene que leer, la gente tiene que cultivarse un criterio propio, y eso es importantísimo. Por eso mi defensa a ultranza de la librería y de la lectura y de las bibliotecas. Las bibliotecas, para mí ha sido esencial la biblioteca en mi vida, porque yo soy de Granja de Torrehermosa, de un pueblo pequeñito, bueno, no tan pequeño si me oyen, bueno, pero es un pueblo pequeño, por supuesto, es un pueblo pequeño de poco más de 2000 habitantes, en una zona rural, donde yo, siendo niña, mi única forma de hacerme con un libro era acudir a la biblioteca municipal. O bien a Círculo de Lectores, que era la librería que llegaba a las zonas rurales. Y ese fue mi alimento, y eso no se puede perder. Claro. Las bibliotecas tienen que estar nutridas y tenemos que apoyar a las bibliotecas y a las librerías fundamentales. Pues reivindiquémoslo. Y ahora justo me estaba viniendo a la cabeza, hay un ensayo de Pedro Salinas de los años 50 en el que, bueno, que se llama El Defensor, y él defiende pues, al analfabetismo y a la literatura, defiende a los grandes libros y a los libros de consumo, defiende todo lo defendible, ¿no? Se llama El Defensor y es extraordinario, ¿no? Pero él dice que hasta hace, que la mayoría, siempre la historia, hasta hace bien poco, quien marcaba lo que era bueno y lo que no era bueno en la literatura eran las minorías, porque eran las minorías que leían o las minorías que tenían una cierta, no sé, algún cierto poder sobre la población, ¿no? Pero que en el momento en que el libro se ha convertido ya en una mercancía, está dentro de un mercado, quien marca que un libro es bueno o no bueno, ya no tanto bueno o bueno, sino que tiene éxito o no tiene éxito, son las mayorías. Cuando un libro lo compran mucha gente, es que ese libro, bueno, pues ha tenido un éxito, ¿no? Y él tenía sus matices en todo esto y decía que igual se estaban convirtiendo algunos libros no demasiado buenos en libros demasiado exitosos, ¿no? Y algunos libros muy buenos pues no llegaba, ¿no? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Cómo en parte, claro que estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Porque pero, el mercado al final claro, tiene ese equilibrio. El mercado, efectivamente, y es verdad, o sea, hay una narrativa comercial muy digna y muy buena que triunfa y llega y luego hay una narrativa literaria y asistimos y vemos, y nosotros tenemos ejemplos que a mí me gustaría que se vendiera más. No siempre la buena literatura vende lo que debería vender, pero también te digo, toda la vida ha sido así. Y la literatura buena y de calidad no está reñida con lo comercial, y podemos mirar a lo largo de la historia de la literatura muchísimos ejemplos, claro. Muchísimos ejemplos. Pero conviven, y es necesario que convivan, porque gracias muchas veces a una podemos dar también salida a la otra. Claro, y eso cómo lo viven, o sea, autores y autores te habrán dicho alguna vez, creo que estoy escribiendo lo que la gente quiere leer y no lo que yo quiero escribir. Pues fíjate, yo creo que los autores escriben lo que quieren escribir y sobre todo también lo que saben escribir. Hay gente que no puede sacarla tú de su registro. Yo creo que hay poca gente que hace concesiones, aunque algunos lo sabrá. También me parece peligroso hacer concesiones tanto al mercado, porque a mí me pasa que me gusta leer con las tripas, y yo creo que un escritor también tiene que escribir con las tripas, tiene que escribir lo que realmente, la pulsión que sienta, ¿no? No creo que haya, pero sí que es verdad que a veces ponemos etiquetas que no son adecuadas. Por ejemplo, yo no soporto que se hable, no lo puedo soportar, de literatura femenina, no puedo soportarlo, porque nadie habla de literatura masculina, por ejemplo. Y no puedo soportar que en algunos momentos, y esto creo que también está pasando,
somos las mujeres las que más consumimos cultura, es verdad. O sea, el mercado Sí, nos lo dice, los de, estudios de mercado nos dicen claro. que somos las que vamos al cine, las que vamos al teatro, las que más compramos libros, pero no podemos estar pensando siempre en hacer, por ejemplo, una ficción que sea más consumida por el público femenino. Ese tipo de cosas, Sí, ¿no? sí. O sea, hay que tener cuidado con eso. Dicho esto, yo creo que tenemos un sector editorial magnífico, que en este país se edita muy bien, que tenemos escritores y escritoras extraordinarios, escriban en el género que escriban. A mí lo de los géneros me pone muy nerviosa. Yo solamente digo siempre, y me gusta distinguir entre buenas y malas novelas, punto. Y luego sí que creo que hay una hornada, hay mucho talento entre la gente joven, mucho, y sí que me gustaría destacar también esa hornada de mujeres jóvenes que creo que arriesgan mucho en la literatura, que están arriesgando más. Eso también me gustaría destacarlo, me parece muy interesante en los últimos años, ¿no? que estemos asistiendo también a ese fenómeno de una literatura más desgarrada y con mucha fuerza. Que está muy bien que arriesguen ellas y que arriesguen las editoriales. Y que arriesguen las editoriales, ¿no? Absolutamente. Que al final dependes de eso casi tanto como de ser fantástica por dentro, pues que luego alguien lo entienda, te lo publique bonito y te lo edite. Y no solamente lo hacen los grandes grupos, que lo hacen también, arriesgan mucho las pequeñas editoriales. Tenemos un amplio abanico de editoriales independientes que han hecho una labor extraordinaria, que han venido a cubrir unos nichos que habían dejado vacíos probablemente los grandes grupos, y que están haciendo una labor impresionante. Y seguro que tú y yo nos ponemos ahora a lanzar nombres y son muchas, muchísimas. Sí. Y además que editan cada una con su personalidad, su particularidad. Sí, absolutamente. Bueno, entonces yo creo que nos hemos enterado bien de lo que es una agencia literaria, de cuál es tu trabajo. Yo creo que lo has explicado extraordinariamente bien y ya solamente me quedó por saber, o sea, tú cuando ya tienes tu libro en la mano, es un libro que tú ya has visto crecer, ese objeto, porque al final es una cosa tangible, eso... ¿Tú sientes lo mismo que sentías cuando te llegaba un libro? Y dices, mira, este libro qué bonito es. No, tendrás que sentir otra cosa. Bueno, sientes otra cosa, es una emoción. O sea, cada libro, cuando ya lo tienes en tus manos y sale ahí fuera... O sea, lo más bonito de este trabajo es descubrir nuevas voces y descubrir talento. Y cuando a ti te llega un libro que tú, lo que hablábamos antes, lo has leído con las entrañas, te has emocionado, porque como cualquier tipo de arte, la literatura es emoción. Si no hay emoción... Es básico que exista la emoción. Entonces, si tú has conseguido emocionarte con ese libro, tú lo que deseas es colocarlo en las librerías y que llegue a los lectores y que esos lectores se emocionen igual que lo has hecho tú. Es una sensación muy bonita, ¿no? Sientes orgullo también de poder aportar ese granito de arena, sabiendo que ese libro puede llegar a emocionar tanto como te ha emocionado a ti. No se ve no se puede ver de la misma manera. Claro, ahí hay también algo, parte de ti, ¿no? Y eso es muy, muy emocionante, la verdad. Pues mil gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer. Y terminamos hoy con un mensaje para ese 32% que no lee todavía en España, ¿no? Que no leyó el año pasado, que era de Mark Twain, una frase buenísima que dice que quien no lee no tiene ninguna ventaja sobre quien no sabe leer. Me encanta. Y yo añadiría otra más. A ver. Hay una de Sábato que a mí me gusta muchísimo, y es que leer te agranda el deseo y el horizonte de la vida. Pues ahí lo dejamos. Mil gracias. A ti.